La noche de las Dóminas. El corazón de Asdrúbal. Capítulo 3. Elfía. La sombra sobre el norte. No llevaba nada más que un vestido rojo, una prenda delgada de seda con la que se permitía el lujo de sentirse libre y liviana, pues en aquel lugar jamás hacía frío. No se veía una sola chimenea, pero el calor de hornos ocultos se filtraba a través de cada pared. Allí, la ya mayor Elfía extrañaba el aroma y el trinar de la madera consumida por las llamas. Desde hacía años evitaba el castillo Campbell Knox, hogar de su sobrino, y si la suerte lo acompañaba, de su larga descendencia. El castillo se erigía en la cima de la sierra más alta de las piedras del Vaar, cuyo final se encontraba muy lejos al sudeste. Allí las ventiscas acosaban a las paredes exteriores todo el día, todos los días. El aire del sur era frío, tanto como el propio sur en el que se ubicaba Noxatra, donde los Corvus gobernaban desde su fundación. Y a pesar de que la morada de su sobrino había estado siempre abierta para Elfía, ella elegía rechazar tamaño honor. A diferencia de otros, ávidos de entrar allí, no le provocaba la menor satisfacción. Desde la muerte de su hermano Adán, Vaar número 20, el lugar se había vuelto tan silencioso que hasta el zumbido de las moscas se asemejaba al bullicio. Había sido invitada a una importante reunión y su retraso empezaba a alargarse demasiado. Pasó rápido del vestíbulo a la inmensa sala de los bares, donde las estatuas de los gobernantes noxatrios flanqueaban el camino hacia el trono, elevado al final tras 20 peldaños alfombrados. Elfía amaba y odiaba ese trono. Lo amaba por el oro blanco del que estaba hecho y porque le recordaba los tiempos en que su padre hacía gala de su poderío. Y lo odiaba solo porque había estado demasiado cerca de poseerlo, justo antes de que esa esperanza se desvaneciera. Reía y bromeaba para disimular su frustración al ver lo interesantes que eran los títulos de todos, mientras que a los príncipes y princesas solo les asignaban el aburrido cenís, lengua de los hombres. En aquellos tiempos fundadores parecía que nadie consideraba que, así como un rey, podía ser llamado Vaar, un señor, Sior, e incluso un maldito caballero, Sir. Las princesas también merecían un elegante título en lenguaje aricano. Más allá del trono, una puerta doble tras un par de columnas era custodiada por 2 miembros de la Guardia Imperial, con sus armaduras blancas y sus sobrevestes y capas negras bordadas con hilos de plata. El de la izquierda ocultaba su rostro, pero Sir Rogel Serenis llevaba el yelmo abierto. Nunca lo había visto en combate, pero, como decía su padre, ante la duda, apuesta por el Serenis. Los guardias la examinaron con detenimiento, de los pies al rostro, como si desearan algo que no se atrevían a decir. Elfía, apenada, supuso que solo querían reconocerla antes de dejarla pasar. «Adelante, Su Alteza», dijo Sir Rogel, y abrió la puerta. A paso tranquilo, subió por las ornamentadas escaleras caracol. Cada 30 escalones aparecía un descanso junto a una puerta, y Elfía lo aprovechaba para detenerse y demorar la llegada. Debía ir al concilio convocado por su sobrino, pero suponía que él tampoco había llegado, pues muy relajadas sonaban las voces en lo alto. Su sobrino, Cidam Corvus, ocupaba el trono de Noxatra desde hacía casi 20 años. Más de una década había pasado desde la llamada Guerra de la Avaricia, aquella campaña que elevó a Cidam de Vaar
a Anor del Imperio Barester, tras la caída de 2 reinos y la resistencia obstinada del tercero. Desde entonces, los rumores que llegaban del norte no habían hecho más que crecer. No inquietaba la muerte del Var de Rubeuscanis, un anciano ya derrotado cuando se arrodilló ante Cídam, sino la forma en que ocurrió y lo que vino después. Se decía que los muertos en el norte se contaban en miles y el motivo real continuaba bajo el velo del misterio. El Fía había visto a las personas que escapaban de la capital norteña, desesperados, pero el llamado de su sobrino eliminó su posibilidad de subir tanto como para ver la catástrofe por su cuenta. Aunque no le interesaban demasiado esos asuntos, el Fía sentía curiosidad por el motivo que llevó a Cídam a convocar el concilio. Era algo inusual, pues se decía que en los últimos 10 años sus reuniones jamás habían superado las 5 personas. Esa tarde, el Fía compartiría la mesa con algunas de las figuras más influyentes de Noxatra, entre ellas Sir Ciaramus Rebus, antiguo jefe de la armada y uno de los pocos hombres cuya opinión Cídam aún escuchaba sin reservas. Su nombre había quedado ligado a la guerra y a la expansión del imperio, aunque hacía tiempo que parecía haberse retirado de los días de estrategia y sangre. Sin embargo, nadie dudaba de que, si el Anor volvía a llamarlo, Ciaramus respondería. La llegada al 5.º piso marcó el final del ascenso. En la cima de la torre, 2 guardias custodiaban las puertas, erguidos, con las manos apoyadas en mandobles capaces de atravesar la piedra. Uno de ellos abrió tras una breve reverencia y el Fía ingresó al gran salón. Los presentes guardaron silencio por un instante, engañados al creer que se trataba de Cídam, y retomaron las charlas al comprobar que solo era la vieja princesa. El salón era amplio, aunque no tanto como otros en el castillo. Arañas con decenas de velas encendidas colgaban del techo, y en las paredes de piedra cada señor presente había colocado su emblema. También los Corvus con su cuervo de plumas blancas sobre una rama de oro. Ya no quedaban sillas libres, excepto la de la esquina, la siguiente a su izquierda, y la asignada a el Fía, justo entre la princesa Apolam Corvus, hija de Cídam, y Morfelius, el sabio. El Fía se disponía a acomodarse, pero el ruido de sillas deslizándose y el repentino movimiento a su alrededor la interrumpieron. Se levantó junto a los demás y dejó escapar un suspiro ante el silencio incómodo que se instaló en la sala. Con una sonrisa breve, Cídam cruzó el umbral. En su juventud lo habían apodado el Galante. Mientras los gobernantes del norte encandilaban a mujeres y enemigos con el brillo de sus joyas, Cídam lo lograba con sus ojos oscuros, tan profundos como las hebras más negras de su cabello ceniciento. Después de dar algunos pasos, asintiendo al reconocer a viejos amigos, apareció la figura que faltaba, agachándose para no golpear el marco de la entrada. Sateris Beglerius, mano derecha de Cídam, era una de las personas más extrañas que el Fía había conocido. Intimidaba por su mueca eternamente rabiosa, y las luces y sombras de su rostro solo crecían ante la luminosidad de la linterna que llevaba. Cídam se sentó en la esquina, con Sateris a su izquierda, y los demás lo siguieron. Alcomon, cuéntales a nuestros amigos cuál es la situación, ordenó Cídam. Su voz era calma y agradable, como la de un orador que practica frente al espejo. Eso bastaba para ser oído por todos. La peor posible, excelencias, señaló Alcomon Danguris a la izquierda de Sateris. Canis, capital de Rubeuscanis, ha caído.
Los Pulcram han sido eliminados. No se sabe nada de ninguno de ellos, y quedan pocos sobrevivientes. Sin embargo, lo más extraño son las informaciones contradictorias que he recibido. Cuéntaselos. Ellos deben saber la verdad. Alcomón tenía varios papiros desordenados sobre la mesa y los examinaba uno por uno antes de hablar. Durante más de un año no tuvimos noticias de la señora de Coyotis y, por orden de Su Majestad, iniciamos una investigación. Hace poco se nos confirmó su muerte, al igual que la de varios de sus aliados, aunque desconocemos cuándo ocurrió exactamente. Lo cierto es que, además de lo sucedido en la capital del norte, cosas extrañas están ocurriendo allí, leyó Alcomón, dando una caricia a su bigote. Un grupo que se hace llamar Manos Negras ha bloqueado las vías de escape hacia el sur y cobra por permitir el paso. Su líder, un tal Corbum Noxlad, se autoproclama Sior y exige que se le reconozca como tal. Son un grupo pintoresco, añadió Sateris por lo bajo. Gente sin linaje, sin tierras y sin nada que perder. Nadie dijo nada, ni siquiera Elfía, que había visitado a Corbum, intrigada por los rumores de un joven astuto que había tomado Coyotis. No parecía el momento adecuado para revelarlo. ¿Cómo es posible que Coyotis haya sufrido el mismo mal y aún así haya personas que no solo viven allí, sino que sacan provecho de la situación?, preguntó una voz entre los presentes, cargada de indignación. La respuesta es sencilla, intervino Elfía. Lo ocurrido en Coyotis es diferente. Es probable que esas tierras y muchas otras aún estén en paz. Lo que ha ocurrido no está ligado a la tragedia de Cagnis. Solo hay un grupo de oportunistas que se aprovecha del desastre. Bebió un sorbo de agua para humedecer su boca, y en esa pausa buscó cómo explicarlo en términos que todos pudieran entender. Digamos que Rubeuscanis es un cadáver. El desastre es la podredumbre, y las manos negras son los gusanos que se alimentan de ella. Todos escucharon y parecieron estar de acuerdo con esa reflexión. Coyotis pertenece a la región de Forguscan, señaló Sir Ciaramus, con los ojos fijos en Cidam. Su alto señor es Abelois Algaras. Incluso antes de la caída del clan Pulcram, era el hombre con más poder en Rubeuscanis. Hizo una breve pausa. No sabemos nada de la señora de Coyotis desde hace más de un año. O Abelois lo ignoraba, o eligió callarlo. El matiz no pasó inadvertido para Elfía. Ciaramus no hablaba de descuido, sino de conveniencia. La familia Algaras había sido siempre una de las más poderosas de Rubeuscanis, y con los años ese dominio no había hecho más que afianzarse. A Abelois Algaras lo llamaban el Bar en las sombras, un gobernante cuya influencia se extendía sobre tierras y voluntades, y para quien nada de lo que ocurría dentro de sus dominios quedaba librado al azar. No es una mala pregunta, respondió Cidam tras beber de su copa. Debemos a Abelois parte de la conquista, pero es inquietante que permita este desorden en tierras bajo su órbita. Aún así, mi mayor preocupación sigue siendo Cagnis y lo que ocurrió con los Pulcram. Sus ejércitos eran hombres duros. Enfrentarlos habría costado ríos de sangre. ¿Hace cuánto cayó Cagnis?, preguntó Elfía, que recordaba la capital como un lugar luminoso, fértil y orgulloso. Pensar en su caída la incomodó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Es difícil asegurarlo. Un día, nuestros mensajes dejaron de recibir respuesta y el tributo del último año se retrasó más de lo habitual. Nos preparábamos para viajar cuando Su Majestad habló con un hombre
que manifestaba haber perdido su mercadería tras enviarla al norte, lo cual resultó llamativo. Finalmente, enviamos a alguien de confianza, pero volvió diciendo cosas extrañas, dijo Alcomún. ¿De qué hablaba?, preguntó Lorem Haldrid, a un lado de su inmutable alto señor. Siberias Lascar, la serpiente roja. Locuras, Messior, concluyó Alcomún sin más. Hubo un breve silencio en el que Elfía notó que Siberias Lascar la miraba fijamente, con su rostro cansado y huesudo, de mejillas hundidas que a veces se ocultaban bajo sus rebeldes cabellos. Se conocían mucho desde hacía mucho tiempo. «¿Qué opina Sir Ciaramus?», preguntó Cidam. «Sabemos muy poco, y si alguien vio algo, quiero saber qué dijo, aunque suene a locura», declaró lentamente. «Me gustaría escuchar un poco a Morfelius y a Sateris. Un poco de sabiduría nunca viene mal antes de sacar conclusiones». «Sí, por supuesto», interrumpió Elfía. «Todos nos morimos por escuchar al encantador Sateris». La princesa Apolam soltó una risita, que desapareció tan pronto vio el rostro serio de su padre, con quien no compartía mucho parecido. De él solo tenía su cabello negro, como casi todos los Corvus, menos Elfía, en el pasado rubia natural. Lo que Alcomún llama locuras empezó hace muchos años, antes incluso de que Cidam fuese coronado. «Fue lo que me trajo hasta aquí», dijo Sateris y alzó la lámpara apenas un instante. «Es el precio por los pecados de los hombres. El fin se acerca, y la fe que los Corvus profesaron durante siglos solo podía conducir a la ruina». Nadie respondió. Muchos habían sido obligados a cambiar de fe. A otros les había resultado indiferente. Por encima de los dioses estaba el imperio. Incluso Ciaramus, devoto de Zen, dios de la vida y el sol, pareció contener una objeción que no llegó a formular. Elfía comprendió entonces que no todo estaba siendo dicho. «Las sodomias fueron liberadas», concluyó Sateris. «Y ahora será difícil detenerlas». «¿Sodomias?», repitió Elfía. «Eso dije. Las vi por primera vez en una ciudad subterránea. Nunca debieron abandonar las profundidades. Si hoy caminan sobre la tierra, es porque alguien o algo abrió las puertas de sombras. Y si una fue abierta, otras pueden seguirla. Están en todas partes, incluso aquí, en Noxatra». La palabra flotó en la sala con un peso antiguo. Las sodomias no eran un cuento para niños, sino una de esas historias que nadie relataba en voz alta. Algunos juraban haberlas visto. Nadie podía probarlo. Se decía que surgían desde lo profundo, allí donde la luz del sol no podía alcanzarlas. Sateris me advirtió que esto ocurriría, antes incluso de la muerte de mi padre. Creí que podía salvar a nuestro pueblo, guiándolo hacia la fe verdadera. La guerra fue el último recurso, cuando los demás Varnos se rieron de nosotros, dijo Cidam al fin. Y aún así, el más importante se ha vuelto contra el imperio. El viejo Morfelius rompió entonces su silencio. Las puertas de sombras son el acceso más común a las ciudades subterráneas, pero no el único. Existen otras entradas, selladas por antiguos hechizos. Las sodomias siempre han existido. Encontrarse con una era poco menos que imposible, dijo el anciano, y apoyó un dedo amarillento en la lámpara de Sateris. Solo esta llama ha demostrado ser capaz de detenerlas. Todos contemplaron aquella llama blanca, y Sateris la llevó hasta el centro de la mesa. «¿Y cómo se crea?», preguntó Siberias Lascar. «Con la savia de unos árboles muy extraños y extremadamente escasos»,
Las damas blancas, respondió Sateris al regresar a su asiento. Elfía rompió a reír, captando la atención de todos. Intentó detenerse varias veces, pero no pudo, y aunque consiguió articular algunas palabras, las risas intermitentes volvieron. Y esos árboles solo crecen en Eustum, nuestros únicos enemigos en el continente. No le encuentro el chiste, Su Alteza, dijo Alcomún. Es porque no tienes buen humor. Es poético, si me lo permiten, continuó Elfía. Se necesitan condiciones especiales para que esos árboles crezcan. No diría que todos, pero gran parte de ellos se encuentran en Eustum. Y aunque hemos intentado hacerlos crecer aquí, la verdad es que no hemos sido exitosos. La llama del farol brillaba intensamente, blanca como la nieve bajo el sol. Una llama calma, quieta y hermosa. Elfía volvió a ver el rostro de Siberias Laskar, quien nunca estuvo de acuerdo con la guerra, pero había elegido no manifestarlo cuando se conoció el destino de quienes manifestaron una ferviente oposición. Debía estar regodeándose por dentro, pero no podía saberlo. Siberias rara vez mostraba alguna expresión, y hasta ella tenía dificultades para descifrarlo. ¿Eustum sabe de esto? Debemos suponer que no, Sior Laskar, aseguró Thidam. Por fin Ciaramus se movió de su posición estática, aflojó sus apretados labios y se inclinó hacia adelante. Antes de dar mi opinión, necesito saber qué es lo que Su Majestad está dispuesto a sacrificar para salvar a Baresterra. Thidam miró a Ciaramus y Elfía los observó a ambos, aunque del caballero solo alcanzaba a ver el perfil. Hasta donde ella sabía, Ciaramus merecía el respeto que poseía, aunque quizás era algo ingenuo respecto a su amigo. No puedo gobernar un cementerio. Entonces solo hay una opción: buscar la paz con Eustum, dijo Ciaramus, dejando escapar una sonrisa satisfecha. Sin embargo, antes de hacerlo debemos ordenar nuestro territorio. Si los eustenses detectan fragilidad en Rubeuscanis, intentarán tomar el poder. Y si Abelois lo considera conveniente, no perderá la oportunidad de traicionarnos. Debemos alinear a Abelois, y eso es urgente. Si Su Majestad está de acuerdo, puedo viajar al norte con un grupo y encargarme de eso. Sir William, ¿puede ayudar a Sir Ciaramus con los preparativos?, preguntó Thidam. Sé que estaba por irse de viaje. William había sido cabeza del ejército en el pasado, hasta que un combate lo dañó de por vida. Actualmente trabajaba como juez e intervenía en crímenes contra el imperio. Por supuesto, Su Majestad. William echó su cabello blanco hacia atrás y peinó su barba descuidada. Puedo posponer mi descanso unos días por el imperio. Necesito algo de tiempo para preparar la estrategia de llegada. ¿Cuántas personas llevaré? ¿Y cuántos recursos se gastarán?, dijo Ciaramus. Si todo sale bien, estaré listo para partir el primer día del mes Borom. El resto depende de usted, Su Majestad. Solo queda un problema. ¿Quién gobernará Uralab en mi ausencia? ¿No tiene un hijo?, preguntó Alcomún. Tengo dos. Uno es solo un niño, y el otro es un militar al que no podré convencer de dejar su puesto. De hecho, lo necesito conmigo en Rubeuscanis. La esposa de Ciaramus era una mujer más que peculiar, y todos los presentes, que fingían no saberlo, conocían bien que su hijo menor había sido criado de mala manera, lo había convertido en un tarado. Podría decirle a su hermano:
El Fía contuvo una risa maliciosa. De seguro podrá cumplir bien la función. Oh, mi querido hermano se dedica a otro rubro, Su Alteza. Dudo que esté disponible para cumplir una tarea semejante. Cídam aclaró la voz. El Fía notó que, desde que Ciaramuz tomó su decisión, su sobrino no la apartaba de su mirada. El Fía la llamó. Usted lo hará. ¿Qué mejor que una princesa para gobernar en ausencia del Thor de Uralab? Además, tiene mucho tiempo libre. El Fía no guardaba el menor deseo de acatar esa orden. Antes de responder, no pudo evitar lamentarse por haber asistido en un concilio donde todo estuvo decidido desde antes de que tomara asiento. Me honra su majestad. Uralab brillará cuando Ciaramuz regrese. Excelencias, dijo Cídam con su primera sonrisa. Doy por concluido el concilio. Que la paz esté con ustedes. Muchos de los señores quedaron inmóviles por un instante e intercambiaron miradas, como si se preguntaran si todo terminaría allí. Siberias Laskar fue el primero en ponerse de pie, y tras reverenciar a Lanor, los demás lo imitaron y comenzaron la retirada, uno a uno y en silencio. El Fía se lamentaba por haber sido engañada, mientras reía para sí al comprender el circo que su sobrino había montado. Algunos señores se habían desplazado desde tierras lejanas y no habían tenido ocasión de pronunciar el menor comentario en una reunión cuyo único propósito parecía ser demostrar que, pese al desastre, Cídam Corvus aún conservaba el control. Después de Ciaramuz, ella fue la última en despedirse de Cídam, y al cruzar la salida, volteó hacia el salón. No quedaba ningún señor, pero Cídam y Sateris permanecían sentados. «Furias», dijo Cídam en voz alta, en lo que pareció un extraño llamado. Ciaramuz se detuvo de repente. El Fía ya estaba afuera y deseaba hablar con él para que la orientara en su futuro trabajo. Sin embargo, las puertas se cerraron, separando a la princesa del Thor de Uralab. Puedes encontrar la novela completa en los links de Amazon, que estarán en la descripción de este video. A 10 años de la Guerra de la Avaricia, el norte de Baresterra vuelve a estremecerse. Desde las entrañas de la tierra han emergido las sodomias, o personas sombra, presagios de un mal que crece en silencio. Solo la paz en el mundo de los hombres y un antiguo objeto cuyo poder precede a la memoria podrían detener el caos que se aproxima. La Noche de las Dóminas no es una obra compleja, pero sí vasta y detallada, en la que cada pequeña brisa es capaz de desatar la más terrible de las tempestades, donde toda hoja nombrada acabará siendo desenvainada.